miraba a los comunistas extranjeros con recelo o desdén. Stalin destruyó el triple de comunistas que Hitler. Después de que todos los intentos por formar una alianza con los ingleses y los franceses contra la agresión nazi fracasaron, Stalin no ve otra manera de evitar la guerra que con el pacto de no agresión con Alemania. De acuerdo con todos los documentos nuevos que tenemos a nuestra disposición, esencialmente la intención de Stalin era, es imposible asegurarlo por completo, quedarse el mayor tiempo posible fuera de esa guerra mundial que él sabía que se vislumbraba y quizás sacar beneficio cuando se terminase. En agosto de 1939, Ribbentrop, el ministro alemán de Exteriores, vuela a Moscú cumpliendo órdenes de Hitler. Los dos dictadores más poderosos de Europa firman un pacto de no agresión. Hitler quiere curarse en salud antes de atacar el oeste de Europa. En un acuerdo secreto se reparten Polonia entre ambos. Hitler también permite a Stalin quedarse con los estados bálticos. En la Unión Soviética se interrumpe la propaganda antifascista. Durante 3 días y 3 noches, las bibliotecas estuvieron cerradas. Ibas allí, pero no te dejaban entrar en la sala de lectura. Secret, cerrada. En esos 3 días se retiraron todos los libros antifascistas de las bibliotecas soviéticas y se guardaron en almacenes secretos. Ya no te los podías llevar. El 1 de septiembre Alemania ataca Polonia. 17 días después, las tropas soviéticas entran también en Polonia y en los estados bálticos. El ejército alemán ocupa casi todo el oeste de Europa, pero en Moscú reina la paz. El plan de Stalin parece haber funcionado. Pero solo aparentemente. El 22 de junio de 1941 comienza el ataque de Hitler a la Unión Soviética. En noviembre, las tropas alemanas están a las puertas de Moscú. Stalin declara la Gran Guerra Patria. Los alemanes acaban derrotados con un coste enorme. Se han perdido 27 millones de vidas. Y ganamos la guerra. Una guerra de las más terribles. Una guerra que no solamente decidía el futuro de la Unión Soviética, sino también del mundo, sobre todo de Europa. Sobrevivimos a la guerra e hicimos progresos, pero con un coste tremendo. Perdimos al 90% de los jóvenes nacidos en los años 1921, 22 y 23. El 90% de esos jóvenes acabaron muertos. Yalta, febrero de 1945, la conferencia de los 3 grandes. Roosevelt, Churchill y Stalin discuten sobre lo que debe suceder después de la derrota de Alemania. En Yalta, Europa no era el centro de atención, sino que los americanos y los ingleses querían implicar a los rusos en la guerra contra Japón. Y estaban dispuestos a pagar un alto precio por ello. Para Roosevelt, presente en Yalta, ese precio suponía que estaba dispuesto a aceptar que los europeos continentales, viviesen literalmente bajo el dominio soviético durante los siguientes 300 años. Roosevelt, Stalin y Churchill dividen Alemania en zonas de ocupación. Polonia se convierte en un satélite soviético y el Consejo está de acuerdo en ratificar el pacto entre Hitler y Stalin. Por lo tanto, Inglaterra no logra su objetivo en la guerra, una Polonia independiente. Después de Yalta se extendió un profundo pesimismo. Después de Yalta, Churchill sabía que se había perdido la guerra. Roosevelt, Stalin y Churchill dividen Alemania en zonas de ocupación. Polonia se convierte en un satélite soviético y el Consejo está de acuerdo en ratificar el pacto entre Hitler y Stalin. Por lo tanto, Inglaterra no logra su objetivo en la guerra, una Polonia independiente. Después de Yalta se extendió un profundo pesimismo. Después de Yalta, Churchill sabía que se había perdido la guerra. Roosevelt le prometió a Stalin un préstamo de 4 a 5 mil millones de dólares al terminar la guerra, etcétera, etcétera. ¿Pero qué se consiguió?
En marzo de 1945, en abril de 1945, ya estaba todo dispuesto. Churchill y su operación impensable. Una guerra contra la Unión Soviética inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Muy pronto los aliados se convirtieron en enemigos acérrimos. Europa está dividida. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. El programa posterior a la guerra de Stalin no era construir estados socialistas en la Europa del Este, ni la sovietización de esos estados. Y por supuesto, ni mencionar el avance hacia la costa atlántica. Al principio los partidos democráticos estaban permitidos en los países ocupados por la Unión Soviética, tal como se acordó en el Tratado de Yalta. Stalin declaró que cada país podía elegir su propio camino hacia el socialismo. Había que dar una apariencia democrática cuando en realidad se tenía todo bien sujeto, la típica política de cuadros. Había cierto número de movimientos de la resistencia en Polonia, en Ucrania, todavía activos en la oscuridad durante muchos años. Tenían armas suficientes, pero en 1949 esos movimientos fueron eliminados. El líder del partido yugoslavo y héroe partisano, Josip Broz, conocido como Tito, elige su propio camino hacia el socialismo. China, 1949. Tras 3 años de guerra civil, Mao Zedong declara la República Popular. 32 años después de la Revolución Rusa de octubre, los comunistas vencen en la nación más poblada del mundo. Mao Zedong, descendiente de una familia de campesinos y estudiante de magisterio, cofunda el Partido Comunista Chino en 1921. Cree que el proletariado rural constituye el núcleo de las masas revolucionarias. Siguiendo el ejemplo de Lenin, se gana a los campesinos expropiando a los grandes propietarios. Mao viaja a Moscú por el 70º cumpleaños de Stalin. 2 dictadores que alimentan un culto a la personalidad y que persiguen sus objetivos utilizando la fuerza y el terror. Con Stalin existió la represión y se ejecutó a gente inocente. Pero al mismo tiempo nuestro país experimentó un increíble progreso. Se convirtió en una superpotencia, se industrializó con éxito la economía y se colectivizó la agricultura. Fue una revolución extraordinaria que ayudó a avanzar a nuestro país. El 5 de marzo de 1953 muere Stalin. Cientos de miles de personas afligidas le presentan sus últimos respetos. Sucesores y rivales por su trono se reúnen alrededor de su ataúd. El que había sido durante mucho tiempo secretario personal de Stalin, Gregory Malenkov, el secretario del partido, Nikita Khrushchev, y el poderoso jefe del servicio secreto, Lavrenti Beria, quien 3 días después de la muerte de Stalin ordena la liberación de 1.200.000 prisioneros de los gulags. La lucha por el poder y sucesión de Stalin ha dado comienzo. Tras la muerte de Stalin, todo el mundo espera cambios. Cada país tiene su propia mitología. La mitología alemana giraba en torno a esos acontecimientos que generaron una revolución. En realidad, según el punto de vista de mi padre, fue una huelga económica contra ciertas actuaciones equivocadas. Y segundo, según su opinión, era un problema de los alemanes. Los soviéticos situaron sus tanques en las calles y todo se tranquilizó. Los tanques soviéticos aplastaron la rebelión. En Moscú, los que rivalizan por el poder explotan el incidente con propósitos políticos. Culpan de la revuelta al servicio secreto dirigido por Beria. En diciembre de 1953, Beria es asesinado. En 1955, Malenkov se ve privado de su poder. 3 años después de la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev ha logrado alcanzar una posición favorable. En el 20º Congreso del Partido en 1956 asume otro riesgo considerable. En un discurso espectacular denuncia los crímenes de Stalin, algo equivalente a la blasfemia. Pero su riesgo vale la pena, consigue convencer a los diputados.
Cuando Khrushchev pronunció su discurso, todos se quedaron asombrados, porque nadie conocía el alcance de la represión. Y además hay que tener en cuenta que el 20º Congreso del partido lo había organizado un hombre que formó parte activa en la represión. Era personalmente responsable de miles de víctimas. ¿Cómo se podía esperar objetividad de alguien así? Yo diría que en un 70% fue algo emocional, que le salió del alma y del corazón. Porque él creía que estaban construyendo la mejor sociedad del mundo. Con el comunismo, el pueblo viviría como en el paraíso. Los diputados cantan la internacional. Han elegido a un nuevo líder que les conducirá a un mundo nuevo y mejor. Las expectativas hacia Nikita Sergeyevich Khrushchev son altas. Aunque el discurso de Khrushchev no se publica, su mensaje se extiende rápidamente por el mundo. Los partidos comunistas de los estados satélites siguen el ejemplo de Moscú y practican la autocrítica pública. En Polonia, la multitud toma las calles en una demostración de democracia. Fuerzan la readmisión de Gomulka, el jefe del partido, que había sido arrestado bajo el mandato de Stalin. El viaje de Khrushchev a Polonia no puede evitarlo. Consiguió que Gomulka hiciese una declaración. No nos apartaremos del bloque soviético. Nos interesa la presencia del ejército soviético en nuestro territorio. Khrushchev le dijo, trato hecho, y se hicieron amigos. Los húngaros demuestran su solidaridad con Polonia. Ellos piden también libertad y democracia. Los manifestantes se enfrentan en primer lugar con la policía húngara y luego con las fuerzas de ocupación soviéticas. El ejército húngaro se une a la rebelión. Durante unos días los tanques soviéticos despejan Budapest. El nuevo gobierno, bajo el mando de Imre Anochi, se retira del Pacto de Varsovia y declara la neutralidad de Hungría. Para Khrushchev, eso supone un putsch contrarrevolucionario que no puede permitir. Eran combatientes libres, gente normal que luchaba por su libertad, por supuesto, pero detrás de ellos estaban las poderosas fuerzas antisoviéticas. Había dos poderes que participaban en un juego por el poder, y estaba la gente normal que les pagaba su juguete. Gracias a la fuerza superior de los tanques soviéticos, Khrushchev aplasta la rebelión. Llevados por la desesperación, los húngaros recurren a las Naciones Unidas pidiendo ayuda. Pero no se produce nada más allá de la aprobación de algunas resoluciones. Khrushchev ha reafirmado su poder. Convencido de que el sistema comunista es superior, se dispone a ganar la batalla contra el capitalismo.